Estaba releyendo una entrevista muy impresionante que le hizo a un caballero que ha estado bastante en las sombras y que llegó a Estados Unidos como espía de Cuba y se transformó en alguien que en un momento le empezaron a prestar atención después de, vamos a decir, relativamente ignorarlo, cuando él empezó a colaborar con las autoridades estadounidenses. Wilfredo, ¿cómo estás? Un placer estar en tu programa siempre. Muchísimas gracias. Capítulo 1. Lo de Ana Margarita siempre ha sido una de esas cosas que incluyen, por supuesto, y hemos conversado con ella una cantidad de veces, la parte que a mucha gente le fascina por el tema de la traición, ¿verdad? De haberla utilizado por parte de este personaje siniestro que después apareció en Cuba. Pero lo que tiene que ver con esta película entra en otra categoría, va por el lado ese del romanticismo que ha habido muchas veces en Hollywood con cosas horribles como decisiones de dictaduras, en este caso la cubana. Bueno, yo creo que sí. Lo primero que yo creo que es que no se le puede echar totalmente la culpa a Oliver Assayas, que es un director que hasta ahora aquí nos había mostrado una obra bastante coherente, una trayectoria cinematográfica respetable, varios hitos en su obra importantes. Nosotros recordamos Carlos, la película que hizo sobre el Chacal. Es decir, el principal problema radica aquí de dónde parte esta historia, que es una proyección de ficción, parte de este libro. Esa es una historia que el primer foco de atención debe ir a este libro, que es Los soldados de la Guerra Fría. Este es el libro, Los últimos soldados de la Guerra Fría. Es un libro inexplicablemente falsario, porque se trata de un periodista, un supuesto investigador serio, que viene a Miami supuestamente para investigar, y justamente lo que hace es sesgar la historia a la manera que el gobierno cubano le ha dictado. Es decir, no lo estoy inventando yo. Este señor lo dice en el epílogo, que el gobierno cubano le dijo en una reunión que tuvo con Ricardo Alarcón en el Floridita, que ya tenía la autorización para consultar los documentos y de la seguridad del Estado y hacer el libro. Y por lo tanto, la versión que compra Fernando Moray es la versión oficial, que es simplemente la porción, que por cierto es una parte de esta historia y de las operaciones que se encargaron a la red, que el gobierno cubano, con la que el gobierno cubano ha hecho la propaganda de los 5 héroes cautivos del imperio, una red que se insertó en esta comunidad para supuestamente controlar las actividades violentas de los grupos exiliados. Cuando uno ve las 10.000 páginas que fueron desclasificadas por el FBI, se da cuenta que infiltrar a los grupos era una parte, controlar las actividades de los grupos era una parte ínfima de otras actividades cuya prioridad era, está dicho en los papeles también, la penetración, la infiltración y todos los detalles del Comando Sur, la operación llamada Operación Surco. Wilfredo, cuando se habla de la Red Avispa, en la práctica hubo cosas que uno podría calificarlas como, vamos a decir, chapuceras de parte de ellos, como fracasos en términos de lo que era la motivación real, pero del lado de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, por lo que sabemos, por lo menos se cometió el error de tal vez subestimar lo que podía estar ocurriendo con estos personajes. Bueno, mira, yo creo que aquí ha habido muchos mitos, y uno de los mitos es el mito del espionaje cubano, que tiene una parte digamos, de obcecación por parte de muchas personas, pero hay una parte de realidad indiscutible. Y cuando el señor Edgerton Levy, yo creo que todavía es un personaje que para mí es un héroe americano, que no se ha reconocido debidamente, es la persona que llega en una supuesta salida ilegal de Estados Unidos, de Cuba, por Jaimanitas con su esposa y su hijo menor, llega al punto de Cayo Hueso, lo reciben en el hogar de los balseros de Arturo Cobo en Cayo Hueso, le hacen una entrevista en el Herald en inglés, porque él hablaba inglés desde niño, y justamente ya estaban las coordenadas hechas para que él había llegado a formar parte de la red. Él y la esposa eran profesores universitarios en Cuba. Lo que sucede es que
desde diciembre del año 93, él vino con esa idea y contactó al FBI y le dijo a lo que venía y que su propósito no era formar parte de la red, sino colaborar con Estados Unidos. Desde ese momento la red estaba penetrada y Cuba ha negado sistemáticamente eso porque le rompe el esquema de la impenetrabilidad de las redes cubanas y sobre todo le rompe la versión de Fidel Castro de mediados del año 98 cuando invitó a una delegación del FBI que fue a Cuba a recibir la información que había mandado a Cuba los espías cuando el FBI las tenía aquí de todos los disquetes que le sustraían, que le revisaban, que le copiaban a todos los integrantes de la red. Así que ese es el primer mito que sobre todo la población cubana tiene que saber. Yo he propuesto, y esta serie de artículos que empezó hoy a salir en Cibercuba, lo que tienen el interés es eso, decirle, bueno, vamos a leer lo que la población cubana no ha leído, lo que los espectadores del mundo no han leído. Vamos a leer todos los mensajes para que ustedes vean no lo que dice el exilio, sino lo que dice justamente la Dirección de Inteligencia. Y en el caso de hoy, es un caso de cómo la Dirección de Inteligencia mandaba mensajes concretos, explícitos para manipular, envenenar a las personas entre ellos, incluso utilizando la orientación sexual de personas aquí en el exilio. El FBI no le dio mucho crédito. Lo que sucedió fue que a partir del año 96, cuando tumban las avionetas y se dan cuenta que esos mensajes estaban ya alertando eso, cambió totalmente la orientación del trato a Egerton Levy. Y quiero decir algo más. Si esa red fue desmantelada, fue por la presión del señor Héctor Pesquera, que no me dejará mentir, que se plantó en el año 98 en la oficina de Janet Reno, que era entonces la secretaria de Justicia, y había habido un cambio en el FBI, y les dijo, si ustedes no encausan a personas que están responsabilizadas con el asesinato de ciudadanos americanos, yo voy a salir hacia allá afuera, voy a renunciar a mi cargo de responsable del FBI, que lo había obtenido en meses recientes, en el 98, y voy a decir que aquí hay una red de asesinos de ciudadanos norteamericanos que ustedes no quieren encausar. Y eso fue motivo de un debate porque para el FBI era importante mantener bajo control de la red. Date cuenta que en ese momento estaban ellos no solo siguiendo a la red, sino estaban siguiendo a toda la gente que contactaba a la red, que si no hubiera sido por ese motivo, no podían saberlo. Y eso explica que en esos años hubo una explosión prácticamente de información, de encauzamientos, de seguimientos, de expulsión de diplomáticos, del caso de los esposos Mayer en el Departamento de Estado. Todo esto forma parte de un entramado que se posibilitó a partir de la información que dio el señor Egerton Levy. ¿Tú sientes que se cometieron injusticias en términos de personas que no tienen nada que ver con el régimen, no tenían la más remota idea de a quiénes estaban representando estos personajes, pero como trascendió que habían tenido algún tipo de conversación, de encuentro, de lo que fuera, quedaron salpicados como posibles colaboradores de los espías? Bueno, eso es posible en un caso como esto. Ahora, por ejemplo, en este contexto está también el caso de Mariano Faget, tú lo recordarás, sí, del alto oficial del entonces servicio INS. De inmigración. De inmigración. Y que justamente se contactó, se supo de él por un contacto que se había dado a través de la red. Y todo esto, digamos que hay gente que pudo haberse salpicado de este pantano, que es justamente, a ellos no les gusta que le digan espías, pero no hay otra cosa, no hay otra definición. Es decir, son gente que vino a impostar una personalidad que no tenían, e incluso con el delito de usurpar identidades de personas muertas, de ciudadanos norteamericanos fallecidos, de niños, cuando eran niños fallecidos, 3 de ellos eran identidades falsas, que fue incluso lo que retrasó el proceso al comienzo, porque no querían decir quiénes eran, hasta que no hubo una revelación de sus identidades reales, no se pudo proceder a iniciar el proceso. Pero todo esto yo creo que la gente en Cuba, la gente incluso que ve con candor la película, ingenuamente desconoce la información, pero lo que ha primado aquí es la visión de Cuba, de la heroicidad de estos 5,
sin hacer la otra intrahistoria de las personas que colaboraron, de las misiones que se orientaron, de las patrañas que se fraguaron como parte de la red. Qué horror, ¿verdad? Cómo en algunos casos logran, estaba pensando en Venezuela, en la Comisión de Derechos Humanos, pienso en Cuba logrando algo como esto, que en la práctica es una victoria, porque desde el punto de vista de la propaganda hay una cantidad monumental de gente que, como tú dices, llega con toda tranquilidad a ver una película y se queda con la idea de que efectivamente todo lo que dice la película es cierto. Absolutamente, yo creo que de todas maneras la única labor que tenemos es desempolvar justamente los archivos y utilizar la memoria. En el juicio, durante el juicio de estas 10.000 páginas, las revisó Fernando Moraes aquí en Miami, es importante decirlo. Tuvo la oportunidad de entrevistar a Ana Margarita, a Basulto, a Ramón Saúl Sánchez y no los contactó, es decir, ya demuestra que es una investigación sesgada. No tuvo ni interés en contactar a Edgerton Levy, que ya había salido públicamente en una entrevista justamente por este canal, por el canal 41, y realmente tuvo asesoría de personas que eran periodistas aquí en Miami. Eso está dicho en el libro, de fotógrafos, de periodistas que lo ayudaron supuestamente a orientarse en el terreno de Miami, con versiones incluso sobre que los miamenses las mañanas son muy apacibles en Miami, de los domingos, y sale la gente como si todo el mundo saliera a consumir el brunch en medio de los domingos soleados de Miami. Así que hasta esas visiones hay. No sé cuál era justamente la orientación. Pero obviamente yo creo que lo que podemos hacer, y esto, por ejemplo, los documentos que hoy yo puse, muchas de estas 10.000 páginas, el juicio y la información que se transmitió en ese momento se centró en las cuestiones más claves del derribo de las avionetas y de los armamentos y perdió incluso muchas peculiaridades, muchas cosas pequeñas que yo creo que estamos en la responsabilidad de sacarlas y ponerlas a la luz, porque hoy cuando vemos el gobierno cubano sacándole intimidades a los periodistas independientes, a los opositores, tengamos bien claro que esa es una estrategia histórica de la Dirección de Inteligencia. Ahí está. Si nosotros leemos lo que yo he publicado hoy, son orientaciones de cómo poner a fajarse a la gente del Movimiento de Democracia contra otros líderes del exilio y a sacarle cuestiones íntimas de quién se está yendo a la cama con el otro y cuál es la orientación sexual de uno y de otro. Caballero, un gran placer. Muchísimas gracias por acompañarme. Por cierto, te hicieron una trampa ahí porque creo que Naday, nuestra productora, pidió que ampliaras el tiro y sí se ve allá el refrigerador y creo que hay como un plato de arroz con pollo que está arriba del refri. Creo que no, creo que es otra imagen distorsionada. Como de la red. Un gran abrazo. Vale. Muchas gracias. Wilfredo Cancio Isla, fenomenal periodista de Cibercuba aquí con nosotros. Vamos a un paréntesis al volver. Perdón, no me voy nada. No me voy nada porque quiero compartir algo con ustedes que hicieron los Peachy Boys, que es muy simpático, porque ya saben, la red esta de los espías se llama la red Avispa y ellos inventaron una nueva red que se llama la red Guasasa. ¿Usted es Olga Salanueva, la esposa de René González? Ay, no me diga que le pasó algo. Él ha traicionado, se robó un avión, voló por debajo de nuestros radares y aterrizó en una base militar en Miami. Yo no lo puedo creer. Coño, sí, el avión que habíamos los tres. ¡Niña! ¡El c*** de tu madre se fue! Cuba falta de todo. Cuba falta el agua, falta la comida. Y yo vine para acá chivatear porque yo soy así, yo soy un chivador, soy un descarado. Necesitamos pilotos como tú. Oye, ¿tú te puedes? Tú tienes tremenda cara de chivatón. ¿Tú estás seguro que tú no eres chiva? No. Hemos juntado un grupo de chivatones aquí en Miami y hemos creado una organización. En la red Guasasa. Yo vine de Cuba a chivatear para los Castro. ¿Tú eres el oficial que se fue nadando hasta la base naval de Guantánamo? A mí me dejaron tirar en un bote ahí. Yo no sé nadar. Y le tengo miedo a los tiburones. Y vamos. Aquí no quitan la leche a los 7 años. Y el pan es por la libre. ¿Cómo está tu ruso? No, mi ruso igualito que el tuyo. Bueno, entonces vamos a hablar ruso. Mami, es verdad que mi papá es un chivatón. ¡Seme, niña! Es importante que usted sepa la verdad. Su marido
es tronco de chivatón. ¿Un chivato? Sí, sí, chivatón. Igual que yo. ¿Con usted? Estamos embarazados. Eres el primero en saberlo. Es una niña. Mira la foto. Coño, tremendo tronco de chivatona que viene aquí. ¿Y qué es lo que va a extrañar usted de su vida en Miami? Voy a extrañar mi Cherokee, el expressway sin bache, el churrasco. Yo no sé para qué me fui. Oye, esto es un beat de la luz, mi hermano, te confundiste. Esta no es la información secreta de espionaje. Dios mío. Unos fenómenos. Vamos a un paréntesis.